Avanzamos con este estudio de Primera de Juan. Yo espero que lo esté disfrutando. Y haciendo un pequeño resumen de la sección anterior, Juan habló a este grupo de hermanos, a este grupo de creyentes, acerca de falsos maestros, falsas doctrinas o anticristos, como él lo dijo, que se había levantado entre medio de la congregación y que en ese momento se encontraba engañando a las personas de la iglesia. Estaban intentando engañar a los verdaderos creyentes. Así que Juan identifica a estos falsos maestros, identifica las falsas enseñanzas que ellos estaban diciendo y les va a advertir a estos hermanos diciéndoles: no se dejen seducir, no se dejen engañar por las mentiras que estos falsos maestros estaban, sino que ustedes como iglesia, como creyentes genuinos, tienen que permanecer firmes en la verdad, recordando también que ustedes han sido ungidos por el Espíritu Santo, que eso es en el momento de haber creído en Jesucristo. Y lo que va a hacer Juan ahora va a ser enfocarse no tanto ya en los falsos maestros, aunque sí lo va a seguir haciendo a lo largo de su carta, pero ahora Juan va a sentarse o va a asegurarse y a enfocarse en afirmar a estos hermanos que realmente son hijos de Dios, que son verdaderos hijos de Dios. Y nosotros muchas veces como seres humanos necesitamos tener estos recordatorios, estas verdades, traerlas a nuestra mente, porque nosotros, como ya hemos dicho, somos seres olvidadizos. Y estos hermanos necesitaban recordarse esta verdad. Ustedes son verdaderos hijos de Dios. Y como hijos amados por Él, entonces ustedes tienen que practicar la justicia y tienen que amar al prójimo, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que vamos a leer los versículos del 1 al versículo 12 para entender lo que Juan quiere decir y de esa manera aplicarlo a nuestra vida. Primera de Juan capítulo 3 del 1 al 12. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Oremos. Señor, queremos continuar adorándote en este día. Reconocemos, Padre, que este día es un día especial porque nos venimos a congregar como iglesia y lo que hemos estado haciendo en la semana, que es adorarte con nuestras vidas, lo venimos a mostrar de una manera corporativa ahora a la iglesia para poder adorarte juntos como iglesia y ahora por medio de la exposición de tu palabra queremos seguir rindiendo honor a tu nombre. Señor, que tu palabra pueda penetrar nuestras vidas y pueda traer transformación verdadera a nuestros corazones.
Y sobre todo con esta predicación, yo te pido, Señor, que nos ayudes a poder afirmarnos en la verdad de que somos hijos tuyos, amados por ti. Pero aquellos que no pertenecen a ti, que pueda tu Espíritu Santo mover esos corazones y transformarlos de piedra a un corazón de carne, que palpite, que lata por ti. Te pido, Señor, que tú tengas bien con esta iglesia y que podamos amarte por sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros. Te lo pedimos y te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Juan empieza esta sección que acabamos de leer con un recordatorio. Y es un recordatorio que es maravilloso. Y es algo que tenemos que tener en nuestra mente constantemente. En medio de las presiones, en medio de las pruebas, en medio de las mentiras que este grupo de hermanos estaba recibiendo de los falsos maestros, y después de advertirle a estos hermanos sobre los peligros de estos anticristos, Juan lo que va a hacer ahora va a ser animar, va a ser confortar a estos hermanos con algo que tiene que llenar nuestra mente de gozo y de esperanza, y es recordar la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Somos hijos amados por Dios, y eso tiene que confortar nuestra vida. Juan les dice, son hijos amados por Él, en el versículo 1. Juan ya les ha hablado a estos hermanos sobre varias cosas que como creyentes tienen que hacer, tienen que cumplir como evidencia de que realmente son hijos de Dios. Ellos, por ejemplo, les dice Juan, tienen que andar en la luz, porque Dios es luz. Tienen que tener comunión los unos con los otros. Tienen que guardar los mandamientos de Dios. Tienen que andar como Jesús anduvo en la tierra, etc. Muchos mandamientos, y va a seguir dando más. Pero ahora Juan se detiene por un momento y les recuerda a estos hermanos no solamente lo que ellos tenían que hacer, sino lo que ellos ya eran en Cristo, su identidad en Él. Porque, hermanos, el ser es mucho más importante que el hacer. Uno puede hacer muchas cosas para llegar a ser, pero finalmente el ser va a determinar lo que tú vas a poder hacer. ¿Me entienden? ¿O me perdí yo? En palabras del pastor, que es mucho más fácil de entender, del pastor y teólogo Martin Lloyd-Jones, dijo lo siguiente: la santidad no es algo que estemos llamados a practicar con el fin de convertirnos en algo. Es algo que debemos practicar a causa de lo que ya somos. Ahí está más fácil, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo, quizás burdo, pero para que se entienda. Uno puede hacer que un perro camine como humano, coma como humano, se relacione quizás como humano, de la patita y salude con la patita, todo, pero ese perrito, al momento de ver una ardilla, va a actuar como perro. Va a ladrar y va a tratar de conseguir a su presa. Porque externamente lo que él hace no determina lo que él es. Él sigue siendo un animal. Y como animal tiene este instinto de perro que no va a cambiar por las cosas externas que se le puedan enseñar. De esa misma manera, Juan ha estado compartiendo grandes mandamientos que todo verdadero hijo de Dios tiene que obedecer. Pero aquella persona que no es un hijo de Dios, por más que se esfuerce, por más que haga y trate de cumplir o de obedecer estos mandamientos y parecer externamente cristiano, eso jamás podrá cambiar la condición del interior. Por eso el ser es mucho más importante que el hacer. Lo que necesita toda persona, y esta persona en específico de ejemplo que le acabo de dar, lo que esa persona necesita es un nuevo nacimiento. Y esa obra solamente la hace el Señor a través de su Espíritu Santo en los corazones de la persona, para que así, al ser, pueda hacer correctamente. Pero ¿cómo un pecador alejado de Dios, sin deseos de buscar a Dios, puede llegar a ser un hijo de Dios?
La respuesta es que esto es producto solamente, dice Juan, del inmenso amor que el Señor ha tenido con nosotros. Juan afirma estas palabras: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. La realidad de toda persona que ha llegado a ser un hijo de Dios es que ha llegado a serlo no por sus méritos, no por su esfuerzo, no como actuar como cristiano, no por lo que se haga externamente, sino que es por gracia, por el amor que el Señor ha tenido con nosotros. Toda persona que aquí reunida nos encontramos y que ha llegado a comprender el Evangelio, que ha llegado a entender su condición, no puede decir que vivió una vida tan perfecta, tan santa, que Dios tuvo que rescatarlo. Sino que todos los que hemos creído en Jesucristo, hemos visto nuestra condición, necesitamos de un Salvador para nuestra vida, y el amor de Dios ha sido tan grande que ahora la Escritura dice que Dios el Padre nos ha adoptado como sus hijos. No por lo que nosotros podamos haber hecho, sino por el gran amor que Dios hizo o tuvo con nosotros. Cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, es lo que dice Juan. Y fíjense que Juan usa la palabra Padre. Él no dice cuán gran amor nos ha otorgado Dios, sino que él dice cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, porque Dios es y siempre ha sido el Padre. No es como nosotros, que cuando tenemos a nuestro primer hijo nos convertimos en padres. Dios no es así. Dios siempre ha sido y siempre será Padre, porque Él ha sido el Padre de Jesucristo eternamente. Nosotros podemos llegar a ser padres, pero Dios es el Padre de Jesucristo, y por medio de la obra de Jesucristo, ahora nosotros podemos ser llamados hijos de este Padre eterno. Y Juan usa esta palabra o este término, cuán gran amor, que en otras traducciones se puede traducir como qué clase de amor o de qué país. Porque este amor es tan diferente al amor que nosotros podemos ver en este mundo. Este es una clase de amor que proviene de fuera de este mundo, de fuera de este país. Y por eso nos debe causar este tipo de asombro al cual Juan está apuntando. Nosotros a veces estamos tan acostumbrados a hablar del amor de Dios, de cantar del amor de Dios y decir que Dios te ama, que a veces minimizamos el amor de Dios a un amor que es romántico o a un amor que es humano, como el que nosotros tenemos con nuestros seres queridos. Pero el amor de Dios no es así, es asombrosamente diferente al nuestro. Es de otro país. Mirad cuán gran amor, es de otro calibre. Es un amor totalmente perfecto, totalmente santo y totalmente puro. Y ese amor, querida iglesia, es el amor que Dios ha tenido con ustedes, con cada uno de nosotros, para que nosotros ahora seamos llamados hijos de Dios. Si Dios solamente nos hubiese salvado de la condenación del infierno, pero no tuviéramos ningún tipo de relación con Él, estuviésemos alejados de su presencia, aún así Dios sería misericordioso, justo y bondadoso. Incluso si Dios nos hubiese salvado y nos hace sus amigos solamente, eso sería más maravilloso. Pero este texto dice que Dios mostró un amor tan grande que no solamente nos salvó, no solamente nos reconcilió con Él, no solamente nos llama a sus amigos, sino que nos adoptó como sus hijos. Y somos hijos de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios. Y esto es una realidad, dice Juan. Eso son ahora. No es que vamos a ser hijos de Dios, sino que ahora, en el presente, usted ya es un hijo de Dios, si es que usted ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador y se ha arrepentido de sus pecados. Es una realidad. Y esto es maravilloso. Esto debiese despertar al oidor más dormido en este salón. Nos tiene que llenar de alegría, de gratitud por el gran amor de Dios que Él ha tenido con nosotros. Es un amor de otro planeta, de otro país, de otro calibre.
Somos llamados hijos de Dios aquí y ahora. Si usted se encuentra pasando por dificultades, si usted se encuentra pasando por pruebas, que usted piensa que no va a salir de eso, déjeme decirle que puede estar tranquila. Si usted es creyente, usted es un hijo de Dios y Dios no desampara a sus hijos. Dios está trabajando en su vida. Si nosotros, dice Jesús, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu a los que se lo pidan? Lucas capítulo 11, 13. Así que confíe en que Dios vela por usted, porque es un hijo amado. Y si nosotros siendo padres queremos velar por nuestros hijos de manera imperfecta, ¿cuánto más nuestro Dios amoroso, bondadoso, va a velar por usted en su situación en la cual se encuentra viviendo hoy? Pero el mundo, dice Juan, el mundo no entiende esto. Y dice Juan que el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Para el mundo todo esto que acabo de hablar, de que somos hijos de Dios, es una locura total. ¿Acaso no somos todos hijos de Dios? Somos todos creados, entonces somos todos hijos de Dios. ¿O acaso tú te crees mejor que yo? ¿Porque eres hijo de Dios especial? Y la respuesta es no. Sino que es el amor de Dios el cual se ha placido salvar a este pecador tan grande como yo. No hay nada en nosotros que haya movido ese amor de Dios, sino que fue Él, con un amor libre, con un amor desinteresado, que decidió amarnos y que decidió adoptarnos en su familia como hijos de Dios. Sin embargo, a pesar de que ya somos hijos de Dios, dice Juan, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. La promesa para todo creyente es que un día va a llegar a ser semejante a Jesucristo. Pero fíjense, semejante, no igual a Jesucristo. Porque la creación no puede ser igual al Creador. Pero le veremos tal como Él es y vamos a ser semejantes a Él. ¿Se imagina usted, hermano, eso? Llegar a ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Un día usted va a llegar a ver a su Salvador y va a llegar a ser semejante a Jesucristo. ¡Wow! Este cuerpo humano va a pasar y vamos a poder gozar por la eternidad de esta transformación completa que Él hace en sus hijos. Fíjense cómo lo expresa Pablo en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. El Hijo de Dios no solamente se goza en que sus pecados han sido perdonados, o en que ha sido salvado del infierno, o en que ha sido adoptado por el Señor, sino que además espera la venida de su Salvador, y cuando Él venga seremos semejantes a Jesucristo. Es agregar más gracia de la que el Señor tiene con nosotros. No solamente nos adopta, sino que también vamos a ser semejantes a Jesucristo. Y esto tiene que llenar de asombro nuevamente, como les dije. Y si esto no los llena de asombro, yo de verdad no sé qué más le puede llenar de asombro. Porque Dios es tan grande en amor, que Él ha derramado todo esto sobre nosotros. Para todo creyente genuino esto tiene que ser de ánimo, de aliento, anhelar el regreso de Jesucristo, porque seremos semejantes a Jesucristo. Lo cierto es que seguimos estando acá en la tierra, que esto aún no ha ocurrido. Aún no han sucedido varias de estas cosas. Aún seguimos pecando y luchando con nuestra carne. Por eso los teólogos llaman este tiempo el ya, pero todavía no. Ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es el ya, pero el todavía no. Mientras el creyente espera por la venida de su Señor, todavía tenemos que luchar con nuestro pecado. Aún estamos en guerra. Esta lucha es continua, es una lucha activa. Sería ilógico pensar y decir, ya como soy creyente, me puedo sentar en mi habitación, en mi casa, esperar pasivamente a que Jesucristo venga para parecerme a Él y ser transformado a la imagen de Él. No, el creyente espera, pero con una espera activa. Dice el versículo 3 que nos purificamos para que cuando Cristo vuelva
entonces nos encuentre con unos corazones rectos delante de Él. Y esto es como la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. ¿Ustedes se acuerdan de esta parábola? 5 de ellas eran vírgenes insensatas y ellas no se preocuparon de tener el aceite necesario para que sus lámparas estuviesen encendidas, pensando de que el novio no iba a llegar pronto. Pero llegó de manera inesperada. Y esas vírgenes que no tenían lo necesario tuvieron que salir a comprar. Y al regresar se dieron cuenta de que ya no pudieron ingresar al banquete. Se había cerrado la puerta. Pero las que sí esperaron la venida del novio, con esas lámparas encendidas, ellas pudieron gozar del banquete junto al novio. Y de esa manera Jesús hace el llamado de estar alertas. El creyente tiene que estar con su lámpara encendida, con su reserva de aceite bien abastecida, porque nosotros no sabemos cuándo Cristo vuelva. Pero va a venir, va a volver. Y tenemos que estar atentos. Y queremos que cuando Él venga nos encuentre orando y velando. Atentos, bien preparados a la venida de nuestro Salvador. A la luz de esto, a la luz de esta espera de que Cristo va a venir por su iglesia, nosotros como sus hijos nos purificamos, nos preparamos. ¿Y cómo lo hacemos? Dice Juan, de 2 maneras según este texto. En primer lugar, los verdaderos hijos de Dios practican la justicia. Versículo 4 al versículo 9 dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Luego de que Juan nos haya hecho poner nuestra mirada en el regreso, en el retorno de Jesucristo, y en base a eso purificar nuestros corazones, ahora Juan lo que va a hacer es apuntarnos hacia la primera venida de Jesucristo. Y con eso nos va a hacer recordar que Él vino para sacarnos de la esclavitud hacia el pecado. En esta sección que acabamos de leer, que lo hice más corta por el tiempo, pero es hasta el versículo 9, en toda esta sección del 4 al 9, no hay ningún imperativo, son solamente indicativos. En otras palabras, Juan no dice el cristiano tiene que andar en santidad, sino que él dice un hecho, el cristiano anda en santidad. Juan no dice el cristiano no tiene que pecar, sino que él dice el cristiano no peca. Así es, porque todo esto es lo que el creyente verdadero tiene que hacer. Y lo que Juan hará, y como ya lo ha hecho a lo largo de su carta, él va a hacer un contraste entre los que son verdaderamente hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Y este es el contraste que él hace. El verdadero hijo de Dios practica la justicia, pero el hijo del diablo practica el pecado. Vamos a ver, en primer lugar, a los que practican el pecado y con eso demuestran que son hijos del diablo. Y Juan da unas características acerca de estas personas. La primera característica que Juan le da a esta persona la vemos en el versículo 4. Es una persona que peca continuamente y que al pecar infringe la ley de Dios. El pecado, hermanos, no es simplemente equivocarse o fallar o tener una reacción por un mal día, estaba triste, estaba enojado, estaba molesto y por eso dije lo que dije. No, según Juan, nosotros al pecar infringimos directamente la ley de Dios. Para poder entender esto, nosotros tenemos que conocer la ley de Dios, por supuesto. Nadie puede andar por ahí manejando su carro sin conocer las leyes de tránsito, o espero que nadie lo haga. Y si es que así fuese, y si cometes una infracción y el policía te para, y tú dices, es que no sabía que no se podía cruzar en rojo. ¿Eso te excusa de tu falta? No, porque tu responsabilidad era conocer la ley. No tienes excusa. Tu ignorancia de la ley no te excusa delante de Dios y de las consecuencias de infringir su ley.
Así que el ser humano tiene que conocer la ley de Dios, porque transgredir la ley de Dios es pecado. El problema es que todos aquí presentes, hemos transgredido la ley de Dios. Todos, no hay nadie que no haya transgredido la ley de Dios. De una u otra forma, con actos externos, con actos internos. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Algunos han robado, han mentido y han cometido inmoralidad sexual como actos externos, pero muchos otros han pecado internamente con el orgullo, el resentimiento, un pensamiento inapropiado, inmoral, etc. Pero todos acá hemos transgredido la ley de Dios de una forma u otra. Y a veces creemos que porque nuestro pecado no es tan evidente como el de mi hermano, Dios lo va a pasar por alto. Pero no es así. Fíjense lo que dice Jesús en Mateo 23, 27 al 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. La infracción de la ley es tanto interna como externa. Y todos somos culpables de haber infringido la ley de Dios. Al pecar, actuamos como personas que no han conocido a Dios. Y esa es la segunda característica que dice Juan en estos versículos. Versículo 6. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Porque al pecar, al infringir la ley de Dios, estamos demostrando que no conocemos la ley, pero tampoco conocemos al dador de la ley. Y cuando estemos frente a Cristo, Él mismo va a desconocer a este tipo de personas. En Mateo 7:21 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, pero muchos van a decir, Señor, Señor, hicimos todo esto para ti. Externamente nos portamos de esta manera. Hicimos actividades dentro de la iglesia y colaboramos dentro de eso. Echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos todos estos milagros. ¿Y qué les va a decir Jesús? Jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Al infringir la ley de Dios estamos demostrando que ni siquiera le hemos conocido. Y lo peor es que Él no nos conozca a nosotros. Y por último, dice Juan, como una tercera característica, este tipo de personas que infringen la ley de Dios, dice Juan que le pertenecen a su padre, el diablo. Él es su dueño. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Todos nosotros, al ser pequeñitos, imitamos a nuestros padres, ¿no? Lo que hacen, bien o mal. Y algunos se parecen a sus padres en cómo actúan, en cómo caminan, en cómo hablan. De esa misma manera, la persona que practica el pecado constantemente en su vida se está pareciendo a su padre. Y ese padre es el diablo, porque él ha pecado desde el principio, desde el momento de la rebelión, y luego cuando engañó a Adán y a Eva, él comenzó a pecar y a engañar a las personas, y hasta el día de hoy lo está haciendo. Él sigue haciendo su labor. Por eso aquella persona que practica el pecado constantemente en su vida está demostrando su ADN, a quién le pertenece, y le pertenece a su padre, el diablo. Ahora bien, todos nosotros en algún punto nos encontrábamos desde ese lado. Todos estábamos de ese lado. Toda esta descripción que da Juan de un hijo del diablo calzaba perfecto con nosotros. Ahí estábamos nosotros. Pecábamos continuamente, infringíamos la ley de Dios, demostrábamos que no le conocíamos,
En resumen, éramos hijos del diablo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en nosotros? Versículo 5. Y vosotros sabéis, ¿qué cosa? Que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Cristo Jesús vino a este mundo a quitar el pecado del mundo. Él vino a deshacer la obra de Satanás. Y por medio de su sacrificio en la cruz, es que ahora esos transgresores que éramos nosotros, esos transgresores de la ley, pueden llegar a convertirse en hijos de Dios, en hijos amados por Él. Así que pasamos de pertenecerle al diablo a pertenecerle a Dios. Del reino de las tinieblas al reino de la luz. De la esclavitud al pecado y a Satanás, ahora ser esclavos de Dios por amor. Hemos cambiado de dueño. Y eso solamente ha sido posible por la obra que Él hizo a favor de nosotros. Nadie se puede jactar en este lugar. Y como cambiamos de dueño, cambiamos también nuestros intereses. Y ahora ya no practicamos el pecado como lo hacíamos anteriormente. Dice el versículo 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero hermano, yo sigo pecando. ¿Qué pasó ahí? Sí, pero el pecado ya no es su dueño. Ahora ya no practicamos el mismo pecado una y otra vez sin que haya arrepentimiento o sin que haya una lucha en contra del pecado o sin que haya una disciplina de parte de Dios por ese pecado. Porque ahora nosotros le pertenecemos a nuestro Dios. Dice Juan que su misma simiente o su semilla está en nosotros. Y el Espíritu Santo va a hacer germinar esta semilla que dice Pedro que es la palabra del Señor, en 1 Pedro 1:23. Así que el creyente genuino ya no practica el pecado como lo hacía antes, sino que ahora lucha en contra de su pecado y por medio del poder del Espíritu Santo podemos vencerlo. Porque nosotros ya no somos esclavos del pecado. Y cuando pecamos, entonces necesitamos ser rescatados por nuestro Salvador. Así que esta es la gran diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. El hijo de Dios practica la justicia. El hijo de Dios vive para Dios y lucha en contra de su pecado. Pero el hijo del diablo se deleita en el pecado, peca constantemente, no hay arrepentimiento, porque está demostrando que le pertenece a Satanás. Así que el hijo de Dios practica la justicia, como ya vimos, pero además, y lo vamos a ver bien breve, porque el siguiente domingo vamos a tocar parte de estos textos, los verdaderos hijos de Dios, además de practicar la justicia, aman a sus hermanos. Versículos 10 al 12. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquella persona que no practica la justicia, que no le pertenece a Dios, es un hijo del diablo. Tal como aquella persona que no ama a su hermano. Y como les dije, no voy a tocar este tema en profundidad, pero Juan da un ejemplo acá. El ejemplo de Caín y Abel. El mismo contraste que hizo arriba sobre los hijos del diablo y los hijos de Dios, ahora los representa con estos personajes históricos del Antiguo Testamento. Caín era del maligno, dice Juan, y mató a su hermano. ¿Por qué lo hizo? Hay un comentarista que responde, dice, no es que Caín al matar a su hermano se haya vuelto hijo del diablo, sino que por ser hijo del diablo, sus acciones eran malas y culminaron en la muerte de su hermano.
¿A quién le pertenecía Caín? Al diablo. Y evidenció eso por una acción que fue matar a su hermano. ¿Se acuerdan que el ser es más importante que el hacer? Las obras de Caín eran malas y las de su hermano eran justas. En otras palabras, Juan da a entender que las obras de Caín tenían un origen en Satanás, mientras que las obras de su hermano provenían de Dios. Caín pertenecía a Satanás y Abel pertenecía a Dios. Y la marca distintiva de todo creyente genuino, entonces, es que ahora amamos a nuestros hermanos. Hermanos, como conclusión de todo esto, para aterrizar esto en nuestros corazones, Juan anima a sus lectores con la realidad de que nosotros ya somos hijos de Dios. Y eso se tiene que ver reflejado en la práctica de la justicia y en el amor hacia nuestros hermanos. Pero lo contrario va a reflejar que no le pertenecemos a Dios y que nuestro Padre es otro, es el diablo. Y que esto sirva para que cada uno de nosotros nos evaluemos, comprobemos que realmente somos hijos de Dios o que estamos siendo engañados y no le pertenecemos a Él y nuestro padre es el diablo. Y la persona que se ha dado cuenta que aún le pertenece a Satanás, hay buenas noticias. El Señor sigue extendiendo su gracia, Él sigue rescatando a las personas el día de hoy. Y si tú pones tu fe en Jesucristo, si tú te arrepientes de todo corazón, la promesa es que Él te va a rescatar de la condición en la cual tú te encuentras. Y vas a poder gozar de vida eterna y vas a gozar eternamente de los privilegios que Dios tiene reservado solamente para sus hijos. Así que yo oro al Señor para que si ese es tu caso, tú puedas venir a los pies de Jesucristo y creer en Él para salvación. Oremos, hermanos. Señor, queremos agradecerte porque podemos reconocer por medio de lo que Juan nos está diciendo. Nos podemos asombrar por medio de lo que Juan está diciendo, reconociendo que somos hijos tuyos, somos amados por ti, que te pertenecemos a ti. Pero Señor, si es que hay alguien aquí que ha reconocido que practica las obras del enemigo y que por ende demuestra que es un enemigo tuyo, yo te pido que tú traigas convicción a sus vidas y que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Señor, y a nosotros que somos creyentes, ayúdanos a permanecer firmes, a purificar nuestros corazones y a poder avanzar en santidad a la espera del novio que vendrá por su iglesia. Te lo pedimos todo esto y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.